Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, está con nosotros Adriana Delía, diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todos quienes nos están mirando. Diputada, necesariamente hay que comenzar hablando sobre lo que ocurrió ayer en esa sesión especial de la Asamblea Nacional y el acuerdo que fue aprobado. ¿Por qué aprobar que está roto el hilo constitucional en Venezuela y que hay que restituirlo? Bueno, porque de hecho es lo que ha venido sucediendo, no solamente con los últimos acontecimientos que tienen que ver con la paralización del referéndum revocatorio, sino lo que sucedió inclusive desde que se nombraron los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, todas las medidas que han venido tomando desde el Consejo Nacional Electoral, que se han convertido en brazos políticos de este gobierno, pero de verdad que el momento culminante fue cuando esta semana pasada tomaron estas decisiones que le impiden a los venezolanos ejercer su derecho más sagrado, que es el derecho al voto. Estamos viviendo una situación y una crisis terrible, todos los venezolanos, todos quienes nos están mirando saben de qué estoy hablando, que es una realidad muy distinta a la que los personeros del gobierno muestran por los canales de televisión oficiales. La verdad es que la situación con el acceso a los alimentos, con la comida, con las medicinas, la situación tan terrible que están viviendo todas las personas que nos están mirando, tenemos una enorme mayoría de nuestro pueblo que quiere cambio y tenemos en nuestra Constitución la posibilidad de tener un referéndum revocatorio. Se hicieron todos los trámites que estaban establecidos y muchos más, porque nos pusieron muchas más trabas, todos ustedes lo saben, y ahora tomaron esta decisión porque el costo político de tener a una enorme mayoría de personas en la calle votando para este gobierno era demasiado alto. Entonces tomaron esa decisión la semana pasada y la Asamblea Nacional, a nosotros quienes nos eligió el pueblo, que tenemos esa sagrada responsabilidad, que estamos allí siendo la voz del pueblo que nos eligió, más de 14 millones de venezolanos votaron por la asamblea que hoy tenemos que dar la cara y además decirles que este es un momento de todos los venezolanos, este es un momento en el cual todos tenemos que ser responsables de lo que está sucediendo. Tenemos el artículo 333 en la Constitución que nos empodera a todos los venezolanos. Cuando se rompe el hilo constitucional tenemos el deber de restituirlo. Por eso se aprobó ese acuerdo el día de ayer y en el día de mañana tenemos una sesión especial también donde se va a discutir la responsabilidad política que tiene el presidente de la República en esta ruptura del hilo constitucional. Y bueno, todas las medidas que se aprobaron, como por ejemplo hacer la denuncia ante las cortes, tribunales internacionales de los jueces que tomaron estas lamentables decisiones, que son jueces que además no tenían competencia, jueces de competencia penal en unos estados que eliminaron la posibilidad de tener el referéndum revocatorio, decisión que luego fue asumida por el Consejo Nacional Electoral, donde tenemos unas rectoras que también van a ser sustituidas por rectores que de verdad representen el poder electoral en nuestro país. Se aprobó también una comisión especial que va a estudiar la designación de los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros necesitamos tener institucionalidad en nuestro país para poder avanzar. Nosotros queremos que haya un cambio en nuestro país, que sea constitucional, que sea democrático, y nos han cerrado la vía electoral, que es la vía en la que nuestro pueblo, con su enorme mayoría, hoy quiere cambiar, porque este no es el país que nosotros queremos, este no es el país que nosotros merecemos. Todas las madres que nos están escuchando, que hoy no pueden comprar los alimentos, que están en las colas, este enorme sufrimiento que tiene el pueblo venezolano, creo que lo más importante hoy es sentirnos que nosotros tenemos el poder como venezolanos y que todo lo que está haciendo el gobierno, inclusive el asalto al Palacio el día de ayer, es para hacernos sentir miedo, para quebrarnos la esperanza, y ese es el enorme desafío que tenemos hoy, trabajar y combatir ese miedo que nos tratan de meter, porque los venezolanos tenemos el poder de cambiar las cosas y unidos lo vamos a lograr. Y cuando hablo de unión, creo que es muy importante que todos tengamos claro que va más allá de la unidad, va más allá de los partidos políticos.
es la unión entre todos los venezolanos, piensen como piensen. Y yo creo que este es el momento de tenderle la mano al hermano venezolano, así en el pasado haya pensado distinto, porque los culpables de lo que tenemos hoy es este gobierno, es Nicolás Maduro y ese grupito que se cree dueño del país, que está tomando decisiones además muy equivocadas que nos avergüenzan a la mayoría de los venezolanos, porque los venezolanos no somos eso que vimos ayer en la toma del Palacio. Profundice un poco sobre algunos de los puntos del acuerdo. En esa sesión de mañana piensan discutir la situación constitucional de la presidencia por una supuesta ausencia del cargo del presidente. Esto puede causar confusión. Ausencia, aunque no sea física, y el otro tema, el de la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. Bueno, fíjate, es fundamentalmente la responsabilidad que tiene el presidente de la República, que es, digamos, la máxima autoridad de nuestro país, con todos los acontecimientos que estamos viviendo en la toma de decisiones que son fuera de la Constitución. Pongo el ejemplo de la aprobación del el presupuesto de la Nación, que tenía que haber pasado por la Asamblea Nacional, el desconocimiento de la Asamblea Nacional, que es un poder constituido, electo por el pueblo de Venezuela. Hay una cantidad de razones que le dan una enorme responsabilidad política al presidente de lo que está sucediendo en nuestro país, sin entrar en el tema de la situación económica y social de inseguridad que estamos viviendo los venezolanos. Este es un país donde hay, bueno, toda la situación que estamos viviendo, pero aparte de eso una gran cantidad de venezolanos que están saliendo del país, que se quieren ir. Nosotros necesitamos tener institucionalidad en nuestro país, y el camino electoral, que es el que le da el poder a todos los venezolanos de cambiar la situación, fue truncado esta semana pasada. El presidente tiene que dar cuentas de todo eso que está pasando en nuestro país, y eso es lo que justamente se va a discutir mañana en una sesión especial que vamos a tener quienes representamos al pueblo de Venezuela legítimamente electos este 6 de diciembre, donde, insisto, más de 14 millones de venezolanos votaron por esa Asamblea Nacional y votaron por un cambio, votaron por un país que nosotros, todos los venezolanos, queremos tener y merecemos. No es este país de miseria, de incertidumbre, de dolor, de desesperanza el que queremos tener un país distinto, y por eso hacemos el llamado, no solamente que tenemos la sesión especial el martes, sino el miércoles tenemos una movilización nacional, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Esa es la denominada toma de Venezuela. Sí, es la toma de Venezuela. Aquí todo el mundo tiene que organizarse, los gremios, los sindicatos, los transportistas, las enfermeras, los estudiantes. Hacemos ese llamado porque es un deber de todos los venezolanos estar organizados en paz, sin violencia. Fuerza y contundencia no significa jamás violencia, porque nosotros no creemos en la violencia, creemos en la democracia, creemos en el voto, y por eso es que estamos y creemos obviamente en la restitución de la Constitución. Entonces es el llamado a todos los sectores del país a que se cumpla la Constitución, y uno de los puntos que se aprobó en el día de ayer también fue hacerle un llamado a la Fuerza Armada Nacional en relación a que se cumpla la Constitución. No es nada más y nada menos que eso, es nuestra Constitución, la de todos los venezolanos, la que nos une a todo el país, y no estas acciones violentas que está tomando el gobierno y que están fuera del marco constitucional. Nos queda poquito tiempo, pero esa irrupción de personas que según sus consignas y su vestimenta eran seguidores del oficialismo, que llegaron abruptamente a la Asamblea Nacional el día de ayer, ¿cómo entraron? Usted que estaba allí en el hemiciclo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué saldo dejó y cómo lograron que desalojaran? Bueno, estábamos adentro del hemiciclo, pero las imágenes que todos los venezolanos hemos visto es que allí estaba el alcalde Jorge Rodríguez. Todos nos preguntamos qué hacía allí el alcalde Jorge Rodríguez, y las personas que estaban allí, a mí no me cabe la menor duda que fueron convocadas, que fueron llevadas allí para amedrentar, bueno, muchas personas inclusive las despojaron de sus pertenencias personales para meter miedo, pero los venezolanos no tenemos miedo, porque ¿qué más miedo que no tener acceso a los alimentos, que tener las penurias que estamos viviendo? Nosotros tenemos el valor de retomar el hilo constitucional en nuestro país, y tenemos que organizarnos y tenemos que dar una demostración contundente este próximo miércoles que todos los venezolanos unidos vamos a lograr volver a unir a Venezuela, reconstituir el hilo constitucional y seguir adelante en un país de progreso que todos queremos tener y vamos a tener. Gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti.